Bien, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a iniciar esta tercera sesión este programa de capacitación que está en modalidad online. Eh, Supongo que todos están viendo la presentación que estoy mostrando. Si me pueden hacer un, con el dedito es suficiente, perfecto, muchas gracias, ¿ya? Entiendo también que me escuchan porque si no, no me habrían contestado. Bien, la idea es, esta sesión es un poquito más corta que las anteriores. Recuerden que este es un programa que la Fundación Educacional HAN, eh, programó en sesiones de 3 horas, las dos que pasaron, y una tercera sesión un poco más corta, donde también vamos a dejar tiempo para que ustedes puedan evaluar la capacitación y contestar el ticket de salida correspondiente. Entonces la idea es no terminar tan justo, de tal manera de que ustedes puedan tener los tiempos para participar de las actividades. También para mí es súper importante que esta capacitación, permita que ustedes participen de alguna manera, ¿cierto? Y por lo tanto es importante para mí escucharlos. Yo he estado revisando la plataforma, el aula virtual que se creó para este programa. Ahí está todo el material que hemos ocupado y por supuesto hay un material extra que ustedes pueden disponer a discreción de él. He estado mirando el foro fundamentalmente de la sesión 2 para enterarme un poco cómo están mirando todo esto y cómo opinan sobre las temáticas que estamos desarrollando. Dicho eso, vamos a partir en el entendido de que eh, recordando un poquito cuál es el objetivo general de este programa. Este programa está destinado fundamentalmente a profesores de matemática o docentes que ejercen la asignatura de matemática desde séptimo a segundo medio. Esa es más o menos la idea. Y conocer un poco todo lo que tiene que ver con esto de las metodologías activas. Si bien es cierto, creo que este programa, al ser de modalidad online, difícilmente puede implementar algunas cosas que tienen que ver con las metodologías activas. Hemos hecho el mejor esfuerzo que hemos podido para transmitir la información y para entregársela a ustedes. De hecho, si ustedes revisan las aulas, se deja, en la primera sesión dejamos la clase grabada con todas sus interrupciones y opiniones que ustedes dan. En la segunda clase tratamos de hacer algunas cápsulas explicativas, más que grabar toda la clase, hicimos algunas cápsulas explicativas del contenido de tal manera que ustedes lo puedan verificar, lo puedan revisar después a posterior si tienen alguna duda respecto de la presentación misma o de la explicación, y por lo tanto se le sacaron todos estos tiempos de participación de otras personas, de tal manera de no hacer estos videos tan eternos, pero está todo el material ahí. En esta oportunidad sí estamos grabando, para tener una última sesión. Voy a partir retomando un poco todo lo que tiene que ver con un resumen de la sesión 2, una sesión 2 larga en términos de contenido, y donde partimos acercándonos a esta idea de las metodologías activas. Hicimos varias cosas ahí. Lo primero y lo más importante que he intentado hacer en esta capacitación es explicarle a ustedes que esto de las metodologías activas no nace de una idea de alguien, no es el proyecto de alguien, sino más bien nace de lo que declara el currículum. Entendiendo de que los que dictamos clases de matemática o de cualquier otra asignatura, nos guiamos permanentemente por un currículum.
por un currículum definido por el Ministerio de Educación, validado por la CENED, ¿cierto? Y que de alguna manera todas las escuelas, más allá que tienen sus administraciones propias, técnicas pedagógicas, deben respetar. Entonces, a partir del currículum y de analizar el currículum, y de hecho estamos mirando no solamente el currículum que está en ejecución hoy día, que es como esta priorización curricular que todavía está en efecto, sino que estamos mirando las bases curriculares, si es que tuviéramos que el próximo año incorporarlas de manera definitiva o retomarlas, y también estamos mirando esta actualización, esta propuesta de actualización curricular que técnicamente debe venir a partir del 26 implementada. Entonces, cuando uno mira el currículum, cuando uno analiza el currículum, desde ahí es de donde surgen todas estas ideas metodológicas o estas estrategias de aprendizaje que es necesario implementar. Y es fundamentalmente porque lo que estamos teniendo es un currículum distinto probablemente al que teníamos años atrás. ¿Ya? En esa lógica y mirando un poco el propósito formativo del nuevo currículum, una de las cosas que nos hicimos en la clase pasada fue definir de alguna manera o identificar de alguna manera dos enfoques pedagógicos presentes en el currículum escolar actual o en el que va a venir, ¿ya? Que están declarados absolutamente. Y uno de estos enfoques tiene que ver desde dónde y para qué se aprende. Y desde ahí surge toda esta idea de estrategias de aprendizaje situado. De ahí nace eso. ¿Ya? No es que alguien haya tenido una idea o haya probado que esto es más o menos efectivo que otra cosa, sino que el currículum declara, ¿cierto?, que hay que comenzar a usar estrategias de aprendizaje situado. Este enfoque lo que busca o lo que afirma es que el aprendizaje cobra sentido cuando se desarrolla en contextos reales o simulados de la realidad, ¿eh? Cuando estamos resolviendo cosas que en la realidad existen, o cuando las simulamos, cuando nos acercamos, cuando hacemos el ejercicio de tomar un gran problema, por ejemplo, y achicarlo un poquito. ¿Ok? Entonces, a eso llamamos aprendizaje situado. Por otro lado, el mismo currículum declara cómo se debe aprender en estos nuevos tiempos. Y en ese caso aparecen estas metodologías activas, ¿ya? Donde básicamente el enfoque es que el estudiante es el protagonista del aprendizaje y que construye su conocimiento de manera autónoma y participativa. Entonces, esos conceptos son lo importante cuando decimos que las metodologías activas son de alguna manera participativas. Lo que estamos diciendo es que tenemos que buscar que los estudiantes participen de su aprendizaje, tenemos que hacer ese esfuerzo. Esto obviamente no basta con conocer esta metodología. De hecho, cuando uno mira metodología activa o cuando revisa metodología activa, encuentra una lista gigante de metodologías y que nos parecen bastante lógicas, ¿ya? Y no solamente las que hemos mencionado aquí, o sea, nosotros mencionamos, no sé, gamificación, mencionamos en la clase anterior el aprendizaje basado en proyectos, el cual tiene un gran desarrollo, y también mencionamos todo lo que tenía que ver con aprendizaje colaborativo, como parte de las metodologías activas y como parte de las estrategias de aprendizaje situado, mencionamos casos y otras cosas. Y hay otros más. Hay, por ejemplo, aula invertida, ¿cierto? Aprendizaje basado en problemas, así como hay aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en juego, aprendizaje basado en casos, también hay aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en servicio es otra metodología activa. Y el aprendizaje basado en el diseño de prototipos, ¿ya? Ese es otra metodología. Pero importante, no basta con conocerlas y saber que existen ellas, sino que
el gran esfuerzo que se nos pide como profesores y docentes es que ojalá pudiéramos aplicar en parte o hacer un esfuerzo por aplicar algunas de ellas en determinado momento. Eso fue algo que revisamos. En esa lógica, quisiera que me acompañaran, bueno, veo varias personas conectadas, tenemos muchas personas hoy día, así que si yo menciono a alguien, ustedes saben que yo traigo estos palitos preguntones simplemente para tener una lista aquí de quién me puede ayudar. Entonces voy a tomar al azar, así un palito. A ver, ¿está Paola Quiroz? Paola, ¿estás por ahí? Yo no los puedo ver a todos. ¿Paola está? ¿No está Paola? ¿O no quiere contestarme? ¿Ah? Bueno, veamos. Voy a preguntar. María Elena Godoy, ¿está María Elena? María Elena, ¿estás por ahí? Y está con licencia, profesor. Bueno, ok, la vamos a tener en consideración para efectos de la certificación que tiene que entregar este curso, porque ahí me van a exigir un listado y ese tipo. ¿Está Dominique Salas? Me Profe, parece que hay. disculpe, ¿Sí? Dígame. profe, lo que pasa es que estoy un poco perdido porque en las diapositivas no sé en cuál vamos. Hay un profesores que tengo al lado que van en la 6, yo tengo la 9 y no sé en cuál es la que usted va puntualmente, porque Estoy se en puede la, modificar, cada uno la puede modificar. es que estoy en la diapositiva 4 de la sesión 3. ¿Sí? Usted la está Entonces, mirando, ver, la, lleva la las está 9. viendo, ¿perdón? Es que nosotros las podemos modificar desde acá en nuestros computadores, entonces estamos perdidos en cuál íbamos. Vamos en la 4 entonces. Sí, Perfecto. estamos en la Gracias, 4. profe. Sí, yo les pediría el máximo de colaboración ahí respecto de los micrófonos y de hacer ajustes o cambios en lo que yo estoy transmitiendo. Yo estoy, digamos, en un lugar que no tengo ayudantes, por lo tanto, son muchas las variables que estoy controlando, tengo que mirar de repente el chat y otras cosas. Entonces, si ustedes me ayudan, genial. ¿Está Dominique? Decíamos, Dominique por ahí está, para Sí, escuchar aquí tu opinión estoy. simplemente. Dominique, mira, la idea es que pudieras contestar esta pregunta desde tu visión, ¿ya? Porque si sabemos que los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente y en contextos reales, la pregunta es, ¿por qué seguimos centrados en gran parte de nuestras clases en actividades que son más bien repeticiones y que a veces están un poquito descontextualizadas? No estoy diciendo que sean así tus clases, ni estoy diciendo que sean las clases de cada uno de ustedes. Estoy diciendo lo que yo puedo apreciar en la generalidad. Entonces, este cambio está pensado porque lo que normalmente vemos son más bien actividades repetitivas, más bien descontextualizadas, y no este gran esfuerzo por participar para que nuestros estudiantes participen activamente y donde podemos tratar de acercarles el contenido. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué crees que pasa eso? O si no estás de acuerdo, también me puedes manifestar eso. Em, Mire, por varias razones. Primero, porque yo siento que tenemos harto agobio laboral en cuanto a planificar, crear actividades llamativas para los estudiantes. Por lo menos en nuestro contexto escolar, yo soy profe diferencial, entonces trabajo colaborativamente con otros profesores y por lo menos de mi punto de vista, nunca no he sentido que hay actividades repetitivas, siempre tratamos de innovar con cosas diferentes, entonces siento que parte más, un poco más por el lado del agobio laboral que tenemos que planificar, ¿cierto? Que nos exigen planificaciones y un montón de cosas. O sea, nosotras, las profesoras diferenciales, tenemos mucha carga laboral, aparte tenemos que entrar a sala, aparte tenemos que crear material para todos los estudiantes. Entonces, todo eso conlleva que a lo mejor en algunas oportunidades pueden haber estas actividades repetitivas, pero afortunadamente en mi contexto escolar, en la escuela donde yo trabajo, no se da. Ok, Afortunadamente, tenemos los espacios, tenemos nuestras reuniones donde podemos planificar de manera efectiva. Entonces, claro, cuando uno parte de este camino de la educación, hay varias cosas y varias herramientas que
se han ido, nos han ido ayudando de cierta manera para planificar mejor nuestras actividades. Pero antes no existían eso. Entonces teníamos que estar eh, un poco más a la antigua, ir viendo clase a clase qué vamos a hacer, qué vamos a preparar. Entonces, claro, yo creo que antes se daba más este tema de actividades repetitivas y más descontextualizadas, pero creo que ahora, hoy en día, con tantas herramientas tecnológicas, creo que eso se ha ido como, estoy hablando de mi realidad, se ha Sí, ido claro. como eh, saliendo un poco de nuestros parámetros como profesores, por lo menos donde yo trabajo. Ok, Domi, o sea, en síntesis, tú expresas que una de las razones podría ser el tiempo que hay que dedicar a preparar este Exacto, material y la sí, cantidad de trabajo administrativo que habitualmente tiene el profesor y que impide que a lo mejor podamos dedicarnos exclusivamente a preparar estas actividades que requieren tiempo, a pensarlas también. sí, Y también entiendo de que en muchos casos y en particular en el tuyo, ustedes hacen un esfuerzo por no tener estas actividades tan repetitivas ni descontextualizadas, sino de ir avanzando en esta nueva etapa que nos exige el currículum. ¿Ya? sí. Te agradezco, eh, No, de Domi. nada, gracias. Vamos a pasar a otro tema que vimos ese día. Ese día mostramos algunas estrategias. Por cierto, es imposible en un cursito de tan poco tiempo adentrarnos en tantas metodologías o estrategias que existen. Entonces, lo que hicimos fue mencionar algunas estrategias de aprendizaje situado y después dedicarnos a una en particular con la que nosotros tenemos bastante, un poco más de experiencia. Y lo mismo hicimos con las metodologías activas. Dentro de la estrategia de aprendizaje situado, mencionamos los talleres o laboratorios, entendido el taller o el laboratorio, el lugar donde uno va y hace algo con elementos físicos, como que un taller donde normalmente puede generar un producto. Es decir, en el fondo, los talleres o los laboratorios de matemáticas son lugares donde hay instrumental, donde hay instrumentos que nos permiten trabajar el contenido. ¿Ya? Por ejemplo, un laboratorio de matemática podría tener estas balanzas para enseñar el álgebra y podría tener otros materiales, ciertos cubos lógicos, lo que sea. ¿Ya? También dijimos que otra estrategia de aprendizaje situado es también las rutas matemáticas, esta idea de sacar a los estudiantes de la sala, circular dentro del colegio si es que hay el espacio o en el entorno y no sé, mirar la matemática desde el entorno. A eso le llamamos rutas matemáticas, es decir, buscar objetos geométricos que están presentes en el medio ambiente, por ejemplo, ese tipo de cosas son parte de las rutas matemáticas. Y el aprendizaje basado en casos, que es una variación o digamos, un ajuste que se le hace al aprendizaje basado en proyecto para transformarlo en una situación un poquito menor. Y por otro lado, dentro de las metodologías activas, conversamos así muy rápidamente el aprendizaje basado en proyectos, hablamos de aprendizaje colaborativo, esta idea de agrupar los estudiantes, ¿cierto?, en equipos, y entendiendo de que esto es más que el grupo, el trabajo colaborativo exige un compromiso, etcétera. Y hablamos de la gamificación, que era como otra opción, digamos, entendiendo la gamificación no como el juego, sino como ocupar las estrategias que ocupa el juego cuando estamos jugando para aprender algo un poco más serio, ¿cierto? Eso era básicamente. Entonces, en este contexto, quiero que me ayude a ver, voy a tomar a alguien más aquí. ¿Está Jimmy Reyes? ¿Está Jimmy? Jimmy, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estamos. Gracias, Jimmy. Jimmy, compártenos con tu opinión respecto de esta pregunta que tenemos ahí. Bueno, si sabemos que estrategias como el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación potencian la motivación y la comprensión de los estudiantes, ¿qué nos impide
aplicarlas con mayor frecuencia. Yo entiendo que se hacen los esfuerzos. De hecho, la compañera recién manifestaba eso. Entiendo que se hacen los esfuerzos, pero ¿qué nos impide hacerlo con mayor frecuencia? ¿Cuál es realmente la dificultad? Ya identificamos una, pero quisieras conocer tu opinión. Mira, puntualmente, como somos del área de matemática, uno de ellos es el currículum extenso que nosotros tenemos. Y eso nos enfoca a nosotros, sobre todo cuando tenemos una prueba estandarizada como lo que es el CIMSE, que la tenemos mañana y pasado, los que se en clase en octavo. Entonces, a nosotros se nos pide que el currículum de octavo esté completo de aquí hasta el día de hoy, por ejemplo. O sea, se hace extenso la cantidad de contenidos que tienen que ver los chicos de octavo, por lo tanto, impediría hacer estas actividades de gamificación, sobre todo en la mayor cantidad de clases, cuando sabemos que esto motiva a los chiquillos, les permite participar activamente en las actividades de inicio, por ejemplo, o de desarrollo, como lo hemos visto en otras oportunidades con algunos otros colegas. Otra de los problemáticas que veo para implementar esto de la gamificación puede ser, por ejemplo, no sé si la falta de recursos, porque aquí, por ejemplo, en el colegio tenemos pantallas digitales que nos facilita el acceso a ese tipo de actividades. Por lo tanto, el recurso no creo que sea tanto el impedimento. Yo creo que esto va más por la resistencia a los cambios que estamos realizando. O sea, habemos profesores que estamos tratando de lo posible, la posibilidad de actualizar este tipo de las inteligencias artificiales, la gamificación, pero aún así persiste la resistencia a poder realizar. Ya, a ver, te escuchamos un poquito cortado, pero voy a tratar de resumir las ideas que tú manifestaste. Primero nos hablas de la extensión del currículum y esta obligatoriedad, entre comillas, que nos ponen los colegios para avanzar en la cobertura curricular, ¿cierto? Hay una cobertura curricular que cubrir en un tiempo determinado y eso nos obliga a planificar en función de lo que hay que avanzar en el currículum y esa sería una de las dificultades. La otra, cuando hablaste de recursos de gamificación, hablaste de que podrían no haber todos los recursos. Entiendo que estás pensando en una gamificación que se hace con herramientas tecnológicas. Ahora, yo te recuerdo que la idea de la gamificación es usar las características que tiene el juego, la actividad de jugar, y que no necesariamente tiene que ser con tecnología. Es decir, puede ser un juego de salón, ¿ah? Con dominó o con el ajedrez o de ese tipo, y perfectamente, obviamente se requiere un recurso distinto, si bien es cierto, es concreto y existe un recurso, no es, digamos, obligatorio el trabajo tecnológico. Pero se entiende la idea. Y finalmente, esta resistencia, que entiendo que podría darse por dos razones. En mi opinión, se da por una razón, digamos, histórica, entre comillas, de los profesores de matemática. Los profesores de matemática son generalmente y desde mucho tiempo formados desde la disciplina. Muchas escuelas de pedagogía de matemática ni siquiera pertenecen a las facultades de educación. Hay muchos lugares donde las escuelas de pedagogía de matemática son parte, por ejemplo, de la facultad de ciencias. Y eso significaría entonces que la formación siempre es desde la disciplina más que desde la pedagogía. Y eso produce, obviamente, una cierta resistencia, ¿ya? Hay gente que cree o sostiene que hay que aprender matemática porque es importante que todos sepan matemática, pero no necesariamente hay una razón más práctica para que esté en el currículum, ¿ya? Bien, le agradecemos entonces al profesor sus aportes. Vamos a avanzar en un siguiente tema que vimos ese día fue la gamificación. Esta idea de que esta es una estrategia pedagógica
donde se aplican los elementos propios del juego, la dinámica, la mecánica, la estética que traen los juegos, sobre todo los juegos que juegan hoy día nuestros niños en tecnología, que son juegos obviamente que son de computador o de celular y que son muy potentes desde el punto de vista estético. La idea es que se use el juego en contextos que no son lúdicos. La matemática, por ejemplo, es algo serio, como la vida, como el trabajo, pero perfectamente lo podemos gamificar de tal manera de motivar mejor a los estudiantes y generar aprendizajes que pudieran ser significativos. Nosotros vimos varias o conversamos de varias herramientas que existen en Internet que nos permiten gamificar algunas clases, pero el mayor problema que uno tenía ahí era que había que crear las actividades. Y eso obviamente ya es un tiempo extra que a veces no disponemos de él. Y claro, obviamente, si bien es cierto, hacemos uno o dos intentos, es difícil quedarnos en esa área porque necesitaría mucho tiempo para preparar el material. Sin embargo, también yo les mostré una plataforma, ¿cierto? El Solve.me, que era una plataforma que está gamificada, que es de juegos de matemática, trae en realidad tres juegos, y que uno los puede adaptar para diferentes contenidos. ¿Ya? Les pedí ese día que, y de hecho está en la plataforma, que ustedes puedan entrar, mirar y jugar. Y los profesores de matemáticas son muy creativos, bueno, todos los profesores son muy creativos, y de alguna manera son capaces de, a partir de actividades que están ahí gamificadas, ocuparlos para diferentes contenidos. ¿Ah? Creo que es una buena opción. En esa lógica, hicimos varios ejercicios, pero me gustaría ver, a ver, voy a pedirle Mirna Sánchez. ¿Está Mirna? Sí, sí, sí estoy aquí. Hola Mirna, ¿cómo estás? No sé si tuviste la oportunidad de mirar un poquito este juego o lo que esta actividad gamificadas que están disponibles en Solve.me. Y en esa lógica preguntarte si tuviste esa oportunidad, eh, Sí, ¿de qué eh, manera crees tú que se lo, podría integrar, perdón, esta plataforma para reforzar algunos conceptos matemáticos como álgebra, no sé, o alguna cosa de lógica, manteniendo siempre el equilibrio entre lo que es divertido o la diversión y el rigor académico que exige la enseñanza de la matemática? O sea, desde ese sí, punto de vista, ¿qué te parece? eh, ingresé la semana pasada a esa Solve.me, estrategia, ¿ya? ¿sí? Lo ocupé y sí sirve, claro, para una práctica didáctica dentro de aula. Yo soy profesora diferencial, ¿Ya? por lo tanto, yo lo podría hacer un cierre con esa actividad, ¿ya? O un inicio para poder motivar a los chiquillos, a los estudiantes, a la clase de matemáticas, ¿ya? ¿Cómo los haría participar? Los haría participar, yo ocupo también palitos de participación, ¿ya? Ya. Así todos tienen acceso a la participación dentro de aula. Por lo tanto, se escogería a ciertos estudiantes para que pudieran salir, ¿cierto?, a la pantalla, porque nosotros también tenemos pantallas interactivas. Ya. Entonces, el estudiante puede salir a la pantalla y pueden ellos mismos utilizar y manejar la pantalla. Entonces, podrían perfectamente utilizar esta estrategia sobre el puzzle y las ecuaciones, porque esta es una Sí, estrategia de ecuaciones. sí, ¿Ya? sí. Entonces lo podría hacer como motivación, como al inicio de clase, ¿cierto? Unos 5, 6 minutos, 8 minutos, como para activarlos y motivarlos. Perfecto, profesora. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios. Esa es la idea. La idea es un poco resumir. Otra cosa que vimos ese día fue el aprendizaje basado en casos. Yo no sé si se entendió bien, pero me dio la sensación de que muchas personas pensaron que era simplemente una reducción o se parecía mucho al aprendizaje basado en proyectos. Yo quiero hacer ahí una defensa respecto del aprendizaje basado en casos, recordando que consiste en presentar
una historia o una situación de un problema. Tiene que ser no muy grande, porque la idea es que el aprendizaje basado en casos lo puedan desarrollar, por ejemplo, en una clase puedan desarrollar un caso, y no necesariamente en varias, y no necesariamente tenga que ser multidisciplinar, es decir, perfectamente con el conocimiento matemático y el conocimiento que le entregue el profesor, poder resolver estas situaciones, estos casos prácticos. Em, la idea es que sea en un contexto cercano al estudiante, y el estudiante, entre otras cosas, lo que interesa es que mire el caso, lo lea, lo comprenda y lo intente resolver. Una de las cosas que hacemos también es que los casos tengan no una solución única, no sean como los ejercicios, ¿me entienden? Que uno le da un ejercicio y desde ahí queda determinado, sino que la idea del caso es que existan variedad, de tal manera que cada equipo, dependiendo del enfoque que le haya dado o los datos que haya recolectado, puede tener resultados distintos. Por ejemplo, hoy día tuve la oportunidad de estar en un colegio, a la hora del temblor, a todo esto, y claramente estaba en un curso de octavo básico y estaban haciendo un trabajo de encuesta. Habían hecho una encuesta ellos, encuestaron respecto del uso de las pantallas, ¿ah? De los celulares, televisores, computadores. Y encuestaron a distintos cursos, eso lo hicieron con antelación, y trajeron la encuesta. Y entonces el caso consistía en que tenían que tomar esa encuesta y tabularla a partir de tablas de frecuencia, ¿cierto? Y una vez que tenían esos datos, tenían que hacer las gráficas, se pedían gráficas, eran 3 preguntas, entonces se pedían gráficas de barras y circulares para 2 de una de ellas, y después finalmente los estudiantes tenían que contestar algunas preguntas que estaban relacionadas con la encuesta. Obviamente, como los grupos, los equipos habían encuestado personas distintas, podían perfectamente tener resultados distintos. Entonces eso es lo que busca el caso. El caso lo que busca es que una tarea, que puede ser un problema igual para todos, lo diversifiquemos y lo pongamos en ese contexto. En esa lógica, quisiera que me comentara su opinión. ¿Está Laura Correa? Laura, ¿estás por ahí? Debería estar, porque tenemos muchos alumnos hoy día. Laura, ¿estás? No está, parece. Aquí, veamos entonces. Tamara Poblete. ¿Está Tamara? Tamara, ¿estás por ahí? Dígame. Tamara, en la lógica de lo que acabamos de ver como estrategia, esta de los casos, más que del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en casos, ¿cuáles crees tú que son los principales obstáculos o dificultades al implementar el aprendizaje basado en casos en el aula? ¿Y cómo se podría superar? Estamos pensando en esa en particular. Supongamos que tú tuvieras la oportunidad de hacer casos con tu estudiante. ¿Cuál sería, crees tú, la dificultad? ¿Y cómo se podría superar? Primero sería como una dificultad crear casos relevantes y Eso. realistas que estén bien estructurados para los chiquillos. Muy bien. Diste perfecto. Sabes que yo he encuestado a muchos profesores con esta metodología y esa respuesta es la típica. Es decir, no es tan, digamos, fácil crear casos, ¿ah? Tener harta idea. ¿Y cómo crees que podría superarse eso? ¿Cómo podríamos resolver eso? Primero yo creo que haciendo como un paneo general del curso y asegurarse de que la actividad que estemos planificando abarque las necesidades de cada uno. Además, adaptar ese tipo de cosas en los contextos específicos de cada uno de los estudiantes. Ya, pero por ejemplo, tú me dices, bueno, crear casos y tener tantos Ajá. casos como actividades o contenidos tengo que ver en un curso es difícil. O sea, uno puede hacer un caso porque se nos ocurre para,
no sé, pues, estábamos viendo ecuaciones de segundo grado, hicimos un caso, o no sé, pues, estábamos viendo sistemas de ecuación, hicimos un caso, ya perfecto. Pero que se nos ocurran muchos más casos puede ser una dificultad y efectivamente la es. ¿Cómo crees que se podría resolver eso? Mediante un ejercicio específico que sea contextualizado. ¿Ya? O sea, no hacer caso y cambiarlo por otra cosa. Claro. Pero si la dificultad es tener casos, ¿cómo podríamos hacer para tener muchos casos? A eso me refiero. ¿Cuál sería una buena idea o cuál sería una opción hoy día? Podría ser buscando temas de intereses de los mismos estudiantes. Es Ya, decir, ok, adaptar los temas de intereses de los estudiantes a un posible caso que se adapte a la matemática. perfecto. Mira, yo te quiero contar un poco la experiencia mía. Yo comencé a trabajar en casos en la universidad cuando formaba profesores de matemáticas. Y en ese tiempo también teníamos la misma dificultad, no éramos capaces de generar suficientes casos para diferentes contenidos y algunos casos nos quedaban medio fome, digamos. Pero hoy día retomamos esa metodología porque hoy día contamos con una herramienta que en ese tiempo no teníamos, que es la IA. Hoy día tenemos un montón de chatbots de IA que nos permiten rápidamente generar casos. Entonces hoy día, por ejemplo, con IA, tú pones más o menos la idea de lo que quieres y le pides a la IA que te dé ideas de caso y te va a dar muchas ideas y algunas muy buenas que nos permitirían resolverla. Esa podría ser como una situación. A modo de cierre de este resumen de la sesión 2, terminamos ese día con la idea de lo que, digamos, era una secuencia didáctica, en el entendido que la secuencia didáctica es una serie, ¿cierto?, organizada de actividades de aprendizaje y de evaluación, que se desarrollan de manera así como progresiva para alcanzar un objetivo. O sea, cuando ustedes van a hacer clases o cuando van a empezar una unidad, hacen una secuencia didáctica, siempre hacen una secuencia. Y esa secuencia tiene como etapas. Una secuencia didáctica podría ser una clase misma. Una clase es una secuencia didáctica. Ustedes la preparan, y en general tiene etapas, tiene una etapa de activación y motivación que aquí ya fue mencionada, ya que es la idea de que el profesor intenta conectar con preguntas o con algún juego, con algo, los conocimientos previos para generar el interés y la atención de los estudiantes, ¿ah? Con preguntas, videos, juegos, lluvia de ideas, etc. Luego viene la construcción mismo, la exploración y la construcción, que es cuando ustedes transmiten el concepto a desarrollar y desarrollan la habilidad que quieren en los estudiantes. Es como el grueso, es como el desarrollo de la clase. Ahí se hacen distintas estrategias como analizar casos, lectura, algunos trabajos en grupo, guías de ejercicio, etc. Luego viene esta idea de que puedan aplicar eso que conceptualmente uno está transmitiendo. Habitualmente se hace, ¿cierto?, la transmisión conceptual, se hace un ejemplo y luego vienen los ejercicios o los talleres. A eso llamamos la aplicación no transferencia, que es usar lo aprendido de alguna manera a nuevas situaciones. ¿Ya? Y eso puede hacerse con proyectos, etc. A eso se le llama secuencia didáctica y hoy día cuando ustedes desarrollan, implementan una secuencia didáctica, ¿cierto? Tienen que tomar en cuenta todos estos nuevos elementos. Finalmente, en la secuencia didáctica siempre hay un cierre y un proceso de reflexión, porque eso lo exige hoy día los decretos, el decreto 67 de evaluación en particular, que la idea es que puedan sistematizar lo que hicieron, comunicar y evaluar a sus estudiantes. Y eso se puede hacer de distintas maneras. A eso le llamamos nosotros estructura didáctica. ¿Ok? Eso fue más o menos lo que vimos en la clase anterior, de manera resumida, quizás no tan ordenada, pero es lo que buscaba.